Invitamos a la doctora Sofía Villar, que es experta en en gastroenterología. Ella trabaja en el Hospital Hermano Acoxpa y es gastroenteróloga también. Se dedica a la medicina privada básicamente, ¿verdad? Muy bien, Sofía. Muchas gracias, doctor Fernando. Gracias, doctores. Bueno, vamos a ver un tema que seguramente lo ven diario ustedes en la consulta. Yo es de lo que más veo. El 22% de la población mexicana está afectada por estreñimiento, entonces seguramente aquí 2 de 10 por aquí a lo mejor alguno va a cumplir los criterios de estreñimiento. Vamos a ver, ustedes me dicen si califican para el estreñimiento. Entonces, antes de hablar del estreñimiento, los pacientes siempre preguntan, ¿pero qué es normal, doctora? O sea, ¿qué es evacuar normal? Y para esto les muestro esta estadística que se llevó a cabo del 2009 al 2010, en donde se les preguntó a más de 4,000 personas cuál era su patrón evacuatorio normal. Entonces, de acuerdo a esta escala, pues lo normal es tener una evacuación, una relación 3 a 3. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener de 1 a 3 al día y cada tercer día. Entonces, a veces los pacientes tienen esa duda, ¿no? Es que yo evacúo cada tercer día. ¿Y qué más? ¿Qué otros síntomas tienes? Nada más, pues no eres estreñido porque no vas a cumplir los criterios. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante cuáles son. Y lo normal, pues como ustedes saben, es tener una escala de Bristol del 3 al 5. Entonces, aquí también coincidió. Había un grupo de pacientes que para ellos un Bristol 1 era normal porque no cumplían otros criterios de estreñimiento. Entonces, vamos a aprender esta relación 3 a 3. La definición de estreñimiento es un espectro sintomático. Esta escala también, esta estadística es aquí en México de una encuesta que la podemos ver por internet que se llama Estudio Sígame, en donde se registra la prevalencia de los principales trastornos funcionales, más aparte de enfermedad por reflujo. De hecho, de aquí surgió ese 22% que afecta a la población mexicana. Y vean cómo ustedes el principal síntoma referido por los pacientes con estreñimiento no fue de que no evacuó diario cada tercer día, sino que tengo una evacuación incompleta. Algún grupo de pacientes, sensación de bloqueo, esfuerzo y evacuaciones duras. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que hay que preguntar todos los síntomas del estreñimiento. Ustedes seguramente ya han escuchado esta clasificación de Roma 4, que realmente Roma 4 nos sirve para incluir pacientes en ensayos clínicos. A veces no cumplimos completamente el criterio del tiempo. Ustedes pueden ver alguna literatura que estreñimiento crónico me dice 1 mes, 3 meses. Entonces aquí, por ejemplo, Roma 4 es muy específico para decir que tiene que haber empezado 3 meses previos con que el paciente con sensación de evacuación incompleta, pujo excesivo, heces duras escala Bristol 1-2, sensación de obstrucción, hay que preguntar a los pacientes si utilizan maniobras digitales para ayudarse a ir al baño y evacuaciones 3 veces por semana. Hay otros criterios que se publicaron el año pasado también que se llaman criterios clínicos. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tenemos que cumplir estos 3 meses, sino que el paciente tiene molestias, ¿no? Asociado a estos síntomas. Entonces yo siempre en la consulta le pregunto a los pacientes todos estos síntomas porque a veces se les olvida, ¿no? O creen que no es importante esa sensación, por ejemplo, incompleta de evacuación. Y el año pasado surge un nuevo término también. Hay algo que se llama estreñimiento ocasional. Seguramente todos hemos tenido estreñimiento ocasional cuando viajamos, cambiamos la dieta, nos vamos a un congreso o una vez al mes a lo mejor nos estreñimos. Y entonces aquí la definición es igual, es aquel paciente que no tiene evacuaciones satisfechas, que son evacuaciones cada tercer día, pero cumple un criterio pequeño. Pueden ser días, pueden ser semanas. Entonces aquí, ojo, el paciente que tiene un estreñimiento ocasional no vamos a darle fibra al paciente porque acuérdense que se tarda en actuar la fibra hasta una semana. Vamos a utilizar de primera línea o laxantes osmóticos o laxantes estimulantes, porque estos son los que responden más rápido. Les pongo aquí en rojo las modificaciones en el estilo de vida que siempre obviamente se recomiendan y cambios en los hábitos dietéticos, pero esto tarda. El ejercicio tarda en hacer efecto en un paciente con estreñimiento mínimo de 1 mes a 3 meses. Entonces, por eso está medio en rojito, pero obviamente le pedimos a los pacientes que hagan estos cambios, pero pues aquí lo que necesitamos es tratar el estreñimiento agudo, ¿no? O ocasional al paciente. Existen varias clasificaciones de trastornos funcionales relacionados con el estreñimiento. De los que más vamos a ver comúnmente en la consulta es el estreñimiento funcional, cuando se descartan causas secundarias y cumplimos con criterios Roma 4. Y hay un diagnóstico diferencial muy común que a veces nos cuesta trabajo, el síndrome intestino irritable con estreñimiento.
tiene los mismos criterios del estreñimiento, pero el paciente tiene dolor. Entonces yo así diferencio si el paciente tiene estreñimiento o SI con estreñimiento. Entonces es muy común que el paciente diga, no, pues es que yo no tengo dolor con estreñimiento, o si no voy al baño me duele. Pues entonces ahí lo clasificamos como estreñimiento y nada más con laxante. En cambio, el paciente que tiene dolor, pues podemos dejar un antiespasmódico primera línea más su laxante. Aquí, por ejemplo, los que tienen SI con estreñimiento, no tenemos que dejarles todo el tiempo el laxante. Responden en un mes, 2 meses, lo podemos dejar de manera intermitente. Y diagnósticos diferenciales. Aquí en México no tenemos tanto este problema. En Estados Unidos sí, porque utilizan muchos opioides. Entonces, también importante preguntar si hay estreñimiento inducido por opioides. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está tomando opioide y presenta estreñimiento, o ya era un estreñido y le damos opioide y se exacerba el estreñimiento. Ahí, por ejemplo, en estreñimiento inducido por opioides, lo mismo, iniciamos laxantes osmóticos, no utilizamos fibra. Entonces, sí, para una respuesta más rápida, y vamos escalonando tratamientos. Y existen 3 subtipos de estreñimiento funcional dependiendo del mecanismo fisiopatológico. El principal es el estreñimiento de tránsito normal. Ese lo vamos a ver como un 60% de la población. La mayoría es por hiposensibilidad. Aquel paciente que se aguanta años no va al baño, dice, no, mejor prefiero ir a trabajar que ir al baño. Entonces, pues cada vez necesita más materia fecal para desencadenar el deseo de ir al baño. Entonces, por eso el paciente se empieza a hacer estreñido. O va mucho en asociación con síndrome intestino irritable. El otro subtipo más común es la defecación disinérgica o trastornos defecatorios. Para eso utilizamos la manometría no rectal. Como es el más común, ojo, desde ahorita vamos a ir viendo que en el algoritmo diagnóstico, pues aquel paciente que no responde a tratamiento, vamos a hacer el primer estudio, la manometría no rectal, porque es lo que más comúnmente vamos a encontrar. Y después, gracias, haremos el tránsito de marcadores radiopacos. Puede haber sobreposiciones también, ¿eh? Puedo tener un paciente con defecación disinérgica y tránsito lento. Entonces, ese paciente, por ejemplo, le doy biorretro, mejora un 50%, pero ¿qué tal si tiene tránsito lento? Le doy un enterocinético y el paciente va a mejorar. Entonces, recordar que hay sobreposiciones. Recientemente, o sea, tiene creo que como 2 semanas que se publicaron las guías de la WGO. Entonces, si quieren, las pueden revisar de estreñimiento específicamente. Y aquí me llamó la atención porque es muy raro que en alguna revisión vengan los factores protectores y factores de riesgo de estreñimiento, que bueno, la mayoría obviamente lo saben ustedes, por eso son las medidas que hacemos iniciales generales, que bueno, un factor protector es actividad física regular, una ingesta de fibra en la dieta, hábitos regulares evacuatorios, que el paciente tome suficiente agua, está sobre todo porque me ayuda a que la fibra haga su efecto, por eso me sirve el agua. Y bueno, los probióticos y prebióticos los pongo yo entre signo de pregunta porque tienen muy poca evidencia para estreñimiento, los utilizamos complementarios. Pero lo que sí podemos modificar es decirle al paciente, pues hay que cambiar tu estilo de vida, ya no ponte a hacer ejercicio. Se ha visto también que los pacientes que no tienen buena calidad del sueño también es un factor de riesgo para estreñimiento. Se pone también entre preguntas si el estrés es un factor de riesgo. Ya está entre probablemente mecanismos fisiopatológicos el estrés, y también se ha visto que las personas que son muy ansiosas o neuróticas también tienen un factor de riesgo mayor para tener estreñimiento. Medicamentos, pues ustedes ya saben que los opioides es de las principales causas de estreñimiento. Antidepresivos tricíclicos, nosotros utilizamos mucho amitriptilina para síndrome intestino irritable. Entonces, para estreñimiento es raro que lo dejemos, no está proscrito, pero bueno, puede ser una causa también de estreñimiento en los pacientes. A veces un antiespasmódico. O sea, seguramente ustedes ya les han dicho a algunos pacientes, es que me inicié la buscapina o inicié, no sé, el Libertrin, bla, y me estreñí. Pues sí, porque es un antiespasmódico. Entonces, si podemos quitar esos medicamentos, adelante. Si no, pues dejamos tratamiento para el estreñimiento. Y aquí les muestro el algoritmo, que es súper sencillo. Acuérdense que en medicina llevar un orden nos facilita la vida, nos facilita diagnósticos. Entonces, primero, estamos ante un paciente con estreñimiento crónico, ya vimos la definición, en tiempos, clínica del paciente. Obviamente es muy importante preguntar datos de alarma, que los ven ustedes del lado izquierdo. No se vayan a poner tristes porque ya después de los 45 años ya todos necesitamos colonoscopía. Antes era mayores de 50 años, cambios en los hábitos intestinales, hay que hacer colonos. Ahora ya bajó la edad porque obviamente se está viendo más cáncer en personas jóvenes, y esto tiene que ver con el sedentarismo y tiene que ver con la baja ingesta de fibra, probablemente el aumento de riesgo de cáncer colorectal. Esto no quiere decir que el estreñimiento cause cáncer, sino que estamos en la edad
para hacer ese screening de cáncer de colon. O si tenemos antecedentes de familiares de cáncer en familiares de primer grado, pues entonces si tenemos papá o mamá que tuvo cáncer de colon, pues el screening se empieza a los 40 años, o sea, es antes el diagnóstico de screening de cáncer de colon. Y bueno, algo que se nos olvida y se los pongo en rojo es en la exploración física incluir el tacto rectal. Yo creo que porque yo hice motilidad no me permito no hacerle un tacto rectal a un paciente. De hecho, ahora en Estados Unidos ya hay consentimiento informado, el paciente lo llena para pedir permiso para hacer el tacto rectal. Pero sí es muy importante porque nos da muchísima información. Ahorita vamos a ver los pasos para hacer un tacto rectal, porque es un arte, ¿eh? O sea, el tacto rectal tiene varios pasos. Son 2 diapositivas de tacto rectal lo que vamos a ver, entonces no es nomás meto dedo y ya, ¿no? Entonces, bueno, y causas secundarias. Las causas secundarias a veces es tan sencillo de que no, es que empecé con estreñimiento porque me pusieron un amlodipino y de ahí empecé con estreñimiento, pero ¿qué tal si el paciente no podemos quitarle ese amlodipino? Entonces sí, tratar de ver con el cardiólogo si podemos cambiarlo o nosotros y si no, pues hay que dejar laxante en nuestros pacientes. Primera línea de tratamiento, medidas higiénico-dietéticas, la fibra en la dieta, esto depende de la literatura. Hay literatura que me dice que de 15, 20, 35 gramos, 25, pero es difícil porque la mayoría de nosotros, y ya hay estadísticas, en México alcanzamos 14 gramos cumplir, o sea, ese requerimiento de la fibra en la dieta. ¿Por qué? Porque pues al final también molesta comer mucha fibra, ¿no? Distiende, ¿no? También. Y las siguientes líneas de tratamiento son laxantes osmóticos, laxantes estimulantes. Más adelante vamos a ver el tratamiento. Pero bueno, la primera parte entonces sería la colonoscopía en pacientes mayores de 45 años y que tengan antecedentes o familiares de cáncer o hábitos o cambien los hábitos intestinales recientes. O sea, un paciente de 60 años, 70, que se estriñe, ojo, ¿no? Hay que descartar que no tenga cáncer de colon o algún pólipo, pero la realidad es que el 86% de los pacientes que se les hace colonoscopía comparados con controles de un 88%, sus colonoscopías son normales. Entonces también hay que quitar ese mito de que, no, es que va a salir algo en la colonoscopía si tienes estreñimiento. No, o sea, realmente normales, pero sí tenemos que hacerlo en esas edades por ese screening de cáncer de colon. Y vean cómo, obviamente, los pacientes más de 80 años pues tienen mayor riesgo, ¿no? De tener cáncer colónico, pero por edad, no quiere decir que sea por el estreñimiento, ¿no? Tacto rectal, el tracto rectal está infravalorado, ya hay estadísticas, aquí se hizo una encuesta multicéntrica en estudiantes de medicina, en gastroenterólogos, residentes, médicos generales, internistas, y el promedio de tactos al año fue de 41. El que más hizo pues fue el gastroenterólogo. Yo creo que porque nos meten en la cabeza de que hay que hacer tacto rectal, pero se me hace poquito. O sea, yo pues no sé, van a decir que me traumo con el tacto rectal, pero yo creo que sí hago unos 10 tactos rectales a la semana. O sea, son poquitos, pues entonces sí hay que enseñarle a nuestros residentes a hacer tacto rectal. ¿Y por qué no estaba indicado? Decían ellos, ¿por qué no lo hicimos? No, pues por pudor del paciente, pero pues qué tal si tenemos ahí a la mano, en el dedo, pues más bien tenemos en el dedo el diagnóstico o un tumor que podamos alcanzar, no sé, a veces hasta tocar la próstata podemos, ¿no? Cuando hacemos el tacto rectal. Ser una maniobra invasiva, yo creo que esto se me hace ridícula esa respuesta, pero bueno. Y no, hasta la colonoscopía. Pues no, porque en la colonoscopía casi siempre es de ya, no, ya se da al paciente y va para adentro. El tacto rectal tiene sus pasos. Aquí les dejo esta tablita. Pues primero, obviamente, colocamos al paciente de cúbito lateral izquierdo, hay que hacer una buena exploración anal y de la piel alrededor, pedirle al paciente que puje. También hacemos sensaciones de perineo y reflejo anocutáneo. Pasamos un hisopo alrededor del esfínter anal en rombo y el paciente tiene que contraer, es un reflejo normal. Si con el algodoncito no lo hace, entonces lo voy a hacer con una paletita, o sea, con algo más duro. Entonces, si contrae, es parcial. Sin embargo, esto es para evaluar respuesta sensorial. Sin embargo, si está negativo es porque el paciente a lo mejor está así, está apretando, ¿verdad? O sea, es como los reflejos acá, que si el paciente no coopera, pues no va a salir el reflejo. Palpación digital, la palpación digital me sirve porque también veo alrededor masa si le duele y pues ahora hago el tacto y veo el tono del reposo. Este me sirve mucho en incontinencia, se siente súper hipotenso en los pacientes que tienen incontinencia fecal. Hipertónico no va de la mano, pero nos puede llegar a hablar de defecación disinérgica, hay una asociación, pero no es causa y efecto directo.
Y bueno, después vamos a hacer las maniobras del tacto. Cuando hacemos el tacto rectal, hay que sentir bien el esfínter anal externo. Y cuando profundizamos, está este musculito que a veces se nos olvida, es el músculo puborectal. Entonces, yo tengo el dedo chiquito, ¿no? Pero sí tengo que hacer muy adentro el dedo y se siente como una muesca el puborectal o casi que te está apretando en esta parte. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay algo que se llama síndrome de elevador del ano, que a los pacientes les duele si les tocas ese músculo puborectal y eso también se ha asociado a defecación disinérgica y estreñimiento. Entonces, ahí podemos tener un diagnóstico con el dedo y lo vamos a asociar luego con la manometría no rectal y posteriormente le pedimos al paciente que puje y si ese dedito se va hacia enfrente o lo contrae o no lo relaja, entonces este paciente probablemente tenga defecación sinérgica y ese es el mecanismo fisiopatológico que está ocasionando el estreñimiento. Entonces este grupo de pacientes los vamos a mandar a manometría no rectal para confirmarlo. Si ustedes hacen un buen tacto rectal, entre más tactos rectales hagan, pues seguramente si este sale anormal, la manometría va a salir anormal en un 97% de nuestros pacientes. Entonces, entre más tactos hagamos, pues el diagnóstico será más certero. Y también hacemos la prueba de expulsión del balón. No sé, ¿alguien de ustedes la hace en el consultorio con una sonda Foley? ¿No? Les digo yo porque estoy traumada con el estreñimiento, yo creo, ¿no? Pero tan sencillo también, es una prueba complementaria, se compran una sonda Foley de 40 pesos, se la ponen al paciente, la insuflan con 50 cc y le piden al paciente que vaya al baño y ustedes se salen, en 2 minutos toman el tiempo, en 2 minutos el paciente tiene que expulsar el balón, entonces eso quiere decir que tampoco está relajando ese músculo puborectal o me está cerrando también el esfínter anal externo sin darse cuenta. Y bueno, también podemos hacer diagnósticos de coccidoidinea con palpación bimanual. Aquí en los estudios, ya dijimos que aquel paciente que no responda a un esquema escalonado de tratamiento, vamos a ver cómo se escalona el tratamiento, pero el estudio número 1 es la manometría no rectal más la prueba de expulsión del balón. Ahí lo hacemos en el consultorio. Eh, la, Cuando yo estaba de residente, pues, no había 40 pesos para cada sonda Foley, entonces, ¿qué? Un globito de fiesta de 1 peso insuflado y con eso que lo expulse el paciente. En Estados Unidos venden este globo bien fresón, pero cuesta como 300 pesos, entonces les digo, se compran una sonda de Silastic, por si hay alguien que sea alérgico a la sonda Foley, y se le pide al paciente que lo expulse. Entonces, si la manometría no rectal está positiva, pues el paciente tiene defecación disinérgica y el tratamiento sería biorretroalimentación. Si la manometría no rectal está negativa, entonces, ¿qué hacemos? El tránsito con radiomarcadores. Y lo más seguro es que esté normal porque un 65% de los pacientes tienen ese tránsito. Cuando hacemos la manometría no rectal está muy sencillo de ver porque utilizamos colores. Esto se llama topografía. Esta línea superior es la región rectal y esta línea inferior es la región anal. Los colores rojos son presiones fuertes y colores amarillos, azules son presiones bajas. Y aquí este paciente tiene una presión del esfínter anal en reposo un poquito alta. Entonces, le pedimos al paciente que puje el catéter, así como lo pueden ver ustedes con su globito, aquí está el catéter, y aumenta la presión de los rectos abdominales, se traduce la región rectal, y puja, y fíjense cómo ustedes, aquí estaba rojo, 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 y se negativiza, se relaja. Entonces, ahí está abriendo perfectamente, pero el paciente, por ejemplo, que puja y se supone que el esfínter anal tiene que abrir, vean cómo se contrae. Entonces se está obstruyendo. Por eso estos pacientes hay que mandarlos a biorretroalimentación y tienen la oportunidad de curarse el 70% de ellos. ¿De qué nos sirven los subtipos? A mí como terapista, yo hago este tipo de estudios, me sirve para determinar qué le voy a pedir al paciente que haga durante la biorretroalimentación. Pues no pujas bien del abdomen, pues hay que pujar bien del abdomen. No relajas bien del esfínter anal, pues adelante con esa relajación del esfínter anal. Y bueno, si esta manometría está normal, comentamos que hacemos tránsito de radiomarcadores. Ya ahí en México teníamos 3 años sin los SITS Marks se llaman, cuestan 1,000 pesos cada SITS Marks. Ustedes lo pueden hacer en el consultorio, parece que vengo de este laboratorio, ¿no? pero no. Es una capsulita que tiene 24 radiomarcadores, son estos circulitos, y se le da al paciente el día 0 y al día 5 se le toma una radiografía de abdomen. Lo normal es lo anormal es que tenga más de 5 radiomarcadores a las 5 horas, o sea, a las 120 horas.
Aquí este paciente tendrá tránsito lento. ¿Se alcanzan a ver los anillitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, pues hay que darle algo para que aumente ese tránsito colónico. También si queremos ser más estrictos para decir, no, pues el tránsito está disminuido en el ascendente, transverso, descendente, podemos hacer esta otra técnica de que se le da por 3 días capsulitas a los pacientes, una diaria, y se toma el día 4 y el día 7 la radiografía. Si hay más de 68 radiomarcadores, este paciente tiene tránsito lento. Pero, ¿por qué no hacemos primero este estudio? Yo me acuerdo cuando estaba en la residencia que primero se hacía este. Ahora se cambió, porque si el paciente, por ejemplo, está obstruyéndose aquí y se quedan los radiomarcadores, es porque probablemente tiene defecación disinérgica. Entonces, por eso hacemos ese cambio en el abordaje del estreñimiento. Y bueno, en pacientes que tenemos diagnósticos inconclusos, utilizamos también la defecografía. Podemos utilizar maniobra de fecografía con enemas de bario, 120 mililitros de enema, y lo que tiene que expulsar son más del 50% de ese bario. O también se puede hacer una resonancia magnética, que pues son medio incómodas los dos estudios, ¿no? Porque están así haciendo del baño los pacientes, a veces te las llegan a interpretar mal, sirven para diagnóstico también de rectoceles, pero la mayoría de los rectoceles cuando son pequeños, menos de 4 centímetros, los mandamos a biorretroalimentación a los pacientes. Y bueno, ya hablando del tratamiento de estreñimiento, debemos de hacer un tratamiento integral y personalizado. Les dejo estos QR porque a veces se nos olvida también hacer escalas de estrés, ansiedad en estos pacientes que sí manejan escalas de estrés y ansiedad bastante altas, en un 30% se ha visto depresión, ansiedad en los trastornos funcionales. Pero bueno, aquí hay que involucrar al nutriólogo, hay que pedirle al paciente obviamente que haga ejercicio, una buena relación médico-paciente, porque los pacientes vienen con muchas dudas. Yo casi siempre en la segunda consulta, tercera, es como que cuando le agarran el rollo al estreñimiento y ya saben cómo deben de tratarlo, que diario se tienen que tomar el medicamento. Ya aprendimos los mecanismos fisiopatológicos, siempre hay que pensar qué está pasando, porque el paciente no está mejorando. Y bueno, tenemos algunos biomarcadores, ya vimos, tenemos otra vez el tracto rectal, aquí vamos a analizar a los pacientes, la escala de Bristol, por ejemplo, y la prueba de expulsión del balón, que les digo que es muy sencilla, sale en el consultorio. Ojo, la prueba de expulsión del balón es complementaria, porque yo, por ejemplo, que no tengo estreñimiento, si me pones un balón así en el consultorio y me dices en 2 minutos lo tienes que sacar, no puede salir el balón, ¿no? Un 25% de personas sanas no lo expulsan, entonces es complementario con la manometría anorrectal, esa expulsión del balón. Entonces, descartar datos de alarma, colonoscopia ya dijimos arriba de 45 años, primeras líneas de tratamiento. El relojito, ¿por qué les pongo el reloj? Porque es importante reinternar a los pacientes para que vayan al baño a sus horarios. Siempre, antes de que te vayas de casa, tienes que ir al baño, sentarte, para que no vayan al trabajo y digan, no, luego voy a ir o no quiero porque en ese baño no estoy cómodo. Esta manita que les puse aquí, hay algunos estudios chiquititos, obviamente ni siquiera son ensayos clínicos controlados, pero sobre todo en pacientes que tienen lesión medular, se les recomienda que se masajeen el abdomen a favor de las manecillas del reloj. Tiene muy poquita evidencia, pero bueno, todo suma, ¿no? En el estreñimiento, ¿no? Entonces, se deja que lo realicen 3 veces al día, 15 a 20 minutos. Esto fue de mi cosecha, el celular, que no vayan con el celular al baño porque están distraídos y no van a hacer del baño, o sea, no están concentrados en eso, están chismeando, están viendo la sesión de estreñimiento. Entonces, bueno, aquí sí se vale, se están viendo la sesión de estreñimiento. Relación médico-paciente, ejercicio y el banquito para ir al baño. Venden unos muy fresas en Amazon, en Walmart, se llama Squatty Potty, pero yo les digo, cómprate un banco de 20 a 25 centímetros de madera de la calle y esta posición. ¿Por qué? Porque esta posición me ayuda a que ese ángulo que normalmente vamos al baño, que está a 90 grados con los pies bien puestos sobre el piso, si elevamos las piernas, se abre un poquito más, entonces ayuda a un grupo de pacientes. Primera línea, fibra. ¿Cómo son los escalonamientos en el tratamiento? Siempre tenemos que hacer pruebas por 2 a 4 semanas para saber si el paciente respondió o no
a las líneas de tratamiento. Y estar seguros que el paciente se tome todos los días el laxante. Es súper común que no respondan porque, no, me lo tomé un día sí, un día no, cada tercer día. Ah, no, ya he tomado todos los laxantes, doctora. Ah, a ver, ¿cuáles? Bueno, un día, senócidos, al día siguiente fibra. Entonces, a veces nosotros creemos que el paciente ya llevó escalonado tratamientos y más bien nunca ha tenido un tratamiento formal. Si el paciente no mejora en más del 50%, si está insatisfecho, pues entonces nos vamos a laxantes osmóticos. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos el polietilenglicol, el óxido de magnesio lo utilizan más en Estados Unidos, aquí no se usa tanto. Hay poca evidencia, ahorita vamos a ver los ensayos clínicos, y la lactulosa. Yo prefiero un polietilenglicol porque tiene mayor nivel de evidencia porque hay más estudios, esa es una, y evitamos la distensión en el paciente, porque hay pacientes que se quejan de la fermentación de la lactulosa, pero bueno, pueden elegir cualquiera de los que ustedes quieran en esta línea. Si no responde, ¿qué hacemos? Podemos agregar o cambiar, se vale combinar laxantes. No había salido ninguna guía que me dijera esto. Claro que todos lo hacíamos, ¿no? O sea, tenemos a pacientes con 3 laxantes y no hay tema, pero no había una guía que nos dijera, ah, sí, sí se vale que combines. Entonces, muy comúnmente luego combinamos polietilenglicol, por ejemplo, con cenócidos, con bisacodilo, picosulfato. Ya no tenemos en México bisacodilo, sí hay picosulfato, pero ojo, estos 2 laxantes solamente se recomiendan a corto plazo porque no hay estudios. Los estudios que hay solamente son a 4 semanas. Y normalmente lo utilizamos, por ejemplo, cada tercer día o cuando el paciente está insatisfecho. Yo estoy muy bien con mi polietilenglicol, pero ¿sabes qué? El jueves, como que quería evacuar mejor y me sentí satisfecho. Pues ahí te tomas tu picosulfato. Este tipo de laxantes actúa muy rápido, a las 6 a 12 horas está más o menos descrito rápido, ¿no? Pero siempre acuérdense que hay que darle chance 3 días a los laxantes en actuar. Y ¿qué otra cosita también tenemos? ¿Qué otras líneas de tratamiento? Tenemos secretagogos, los rojos no hay en México, sí tenemos linaclotida, tenemos, bueno, no sé, podemos decir la marca comercial, tenemos el INCES que es de 290, realmente el 290 es más para SI con estreñimiento, la dosis que utilizamos para estreñimiento es 145. Ojo, si van a dejar este tipo de laxantes, tiene que ser, ya saben, escalonado, porque si el paciente es un estreñido leve, le va a dar incontinencia, ¿eh? O sea, son laxantes fuertes. ¿Y cómo se deja? Para que no le dé tanta diarrea, se deja 30 minutos antes de la comida, o sea, del desayuno, de la cena, a la hora que ustedes quieran, se deja cada 24 horas. Pero, por ejemplo, en el que es súper estreñido, yo ni le digo que se lo tome 30 minutos antes porque le van a ser mandados el tiempo. Otra alternativa también, está complicado porque la cápsula es chiquita, pero se vale que abra la cápsula el paciente y que se tome la mitad de la dosis, pero eso está medio complicado. O sea, si tuviéramos la dosis, pues pudiéramos utilizarla. Y otro es utilizar prucaloprida. Entonces, podemos ir escalonando laxantes y combinar. Yo he tenido pacientes que los tengo con polietilenglicol, los tengo con prucaloprida, los tengo también, por ejemplo, con linaclotida y apenas así el paciente se siente satisfecho. Entonces, no le tengan miedo a combinar. Y el que no responde, pues ya dijimos que hay que mandarle a hacer estudios, ¿no? Es pruebas fisiológicas. Probióticos se considera como terapia adyuvante. Tienen poca evidencia los probióticos en estreñimiento. Entonces, cuando me dice el paciente es que no he respondido porque me han dado muchos laxantes y tiene puro probiótico, pues por eso no responde, porque realmente hay muy poquita evidencia para los probióticos. El ejercicio está estudiado, aquí les muestro qué tipo de ejercicio, el aeróbico, el de resistencia, el yoga, pilates, caminar, sobre todo más de 5,000, 7,000 pasos, ayuda. Doctora, ¿en cuánto tiempo me va a servir? Pues no va a servir la primera semana, ¿no? Hay que darle chance de 2 a 4 semanas y lo mantenemos, hay que mantenerlo toda la vida, ¿no? Por salud en general. Los líquidos se han estudiado en conjunto con la fibra y nos dice este estudio que es el único ensayo clínico que existe del agua más el uso de fibra, que dejarle una cantidad de 1,5 a 2 litros de agua al día al paciente para que la fibra haga su efecto. Acuérdense que la fibra jala agua. La fibra tiene muy buen nivel de evidencia, 2A. ¿Y cuál es la fibra que se ha estudiado más? El psyllium plántago, la fibra soluble.
¿Cuánto es la dosis que hay que dejar al día? Más de 10 gramos al día, y podemos irlo haciendo escalonado para que el paciente no tenga distensión. La primera semana es común que tengan distensión, entonces a mí me gusta empezar 5 gramos al día y ya luego le voy subiendo semanalmente dependiendo tolerancia, ¿ok? ¿Y qué es lo que mejoramos? La consistencia, las evacuaciones y el efecto hay que darle chance, hay que decirle al paciente que se va a tardar la primera semana, 2 semanas y vamos a ver el efecto a las 4 semanas. Probióticos. Recuerden que hay algo que se llama cepa específica, que es esto, este numerito. Es género, especie y cepa. Tiene, así como yo me llamo Sofía Villar Chávez, no es lo mismo que me llamara Sofía Villar Chévez, por ejemplo, ¿no? Cambia. Entonces sí hay que aprenderse los probióticos si los van a dejar en enfermedades. Entonces, por ejemplo, en estreñimiento, estos son los probióticos que tienen evidencia, y en síndrome intestino irritable, estos son los únicos 2 probióticos en México, que ustedes seguramente le llevan miles de probióticos a la consulta, que tienen evidencia en síndrome intestino irritable. Y acuérdense que en estreñimiento es coadyuvante. Utilizar laxantes combinados si actúan en diferente mecanismo de acción. No se vale que me dejen un polietilenglicol y una lactulosa, porque pues al final el efecto es este efecto osmótico, queremos un extra. Entonces, por eso es importante conocer los grupos. Polietilenglicol, nivel de evidencia 1A, les digo que es el que más estudios tiene, y comparado también contra la lactulosa, les va mejor a los pacientes con polietilenglicol. Aquí utilizaron una dosis de 17 gramos al día. Se vale que suban la dosis a 2 sobres. A mí me gusta dejarlos una vez al día porque actúan cada 24 horas, pero hay gente que los divide cada 12. Se vale, el paciente luego los divide. Y lo que les comentaba de por ejemplo, del óxido de magnesio y de los xenócidos, es que hay muy poca evidencia. Evaluado en ensayos clínicos controlados. Vean cómo aquí en este estudio, que solamente hay uno, y bien poquitos pacientes, 19 pacientes, sí hubo una mejoría obviamente con el uso de los xenócidos y con el óxido de magnesio. Pero aquí ven cómo utilizaron dosis súper altas de 1 gramo. Entonces, yo creo que ustedes van a tener pacientes que los xenócidos toman 5, 10. A mí el máximo que me ha tocado son 14 tabletas al día. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de medicamentos hace tolerancia al paciente, entonces necesitamos por eso irlo subiendo. El óxido de magnesio, la verdad no tenemos mucha experiencia con él, pero bueno, si lo van a dejar, la dosis que dice aquí son 500 miligramos 3 veces al día. De los laxantes que ya hemos comentado también, está el bisacodilo picosulfato, revisiones sistemáticas y metaanálisis, es el que tiene un ranqueo mayor acá, acá vemos la estrellita, pero recuerden que estos son tratamientos solamente a 4 semanas, porque no hay estudios, ¿ok? O sea, ustedes pueden decidir si alargarlo, pero no sabemos qué pasa después de esas 2 semanas. Y ya a largo plazo, pues nos recomiendan la prucaloprida, linaclotida, o sea, este linaclotida, pues es el que les comentaba que sí tenemos en México, aquí a dosis de 290 microgramos. Aquí se me movió un poquito la diapositiva, pero bueno, ¿qué pasa con aquel paciente que está insatisfecho? Es una estadística en pacientes estreñidos. Un 47% de los pacientes están insatisfechos. ¿Por qué? Porque dice que hay baja eficacia de los tratamientos, porque me tengo que tomar un laxante todo el tiempo, el costo, el sabor. Aquí se quejan mucho, sobre todo la fibra, ¿no? Es lo que hay más queja. Entonces, aquí sí es muy importante que sepamos estas quejas que tienen los pacientes, porque casi siempre los pacientes no responden porque no entienden que hay que tomarse todo el tiempo el laxante. Entonces, siempre, todo el tiempo es una dosis continua. ¿Por qué? Porque el estreñimiento es una enfermedad. Y si, así como la diabetes o la hipertensión, diario damos un medicamento para esa enfermedad, igual para el estreñimiento. Entonces, de esa manera el paciente entiende que tiene que tomar todo el tiempo el medicamento. Terapia de biorretroalimentación, en el caso de los pacientes que tienen defecación disinérgica, una respuesta del 70 al 80% de nuestros pacientes. Y algo nuevo que seguramente ustedes ya habían escuchado, no sé si les habían escuchado esta cápsula vibradora. ¿Ok? Desde el 2023 ya está aprobada. Si ustedes van a congresos de motilidad y gastro Estados Unidos, ya la están vendiendo. Es una cápsula desechable, no se preocupen, ¿eh? No es un autotransplante de microbiota fecal. Entonces son 20 capsulitas. ¿Por qué? Porque el paciente descansa 2 veces por semana, así se hizo en el estudio. Se pone en esta, que será como un pot, así se pone aquí la capsulita, y con el celular el paciente lo puede estar controlando. ¿Y qué es lo que hace? Esta cápsula vibra
y lo que hace es aumentar el ciclo circadiano que todos tenemos al despertarnos y después de las comidas. Por eso cuando nos despertamos nos dan ganas de ir al baño. Lo hemos perdido porque no le hacemos caso, preferimos estar dormidos. Entonces, ¿eso qué pasa? Hay contracciones de amplia amplitud a nivel colónico. Entonces, esta es una manera también de aquel paciente que no ha respondido y que no quiere como tal un medicamento. Y mejoran en algo muy específico que le llamamos nosotros evacuaciones completas espontáneas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está evacuando, pero se siente satisfecho. Y a veces es muy difícil conseguirlo con medicamentos convencionales. Y bueno, aquí ya después de que ya estudiamos a nuestros pacientes, hicimos todas las medidas generales, pues así como cuando te pasa esto en el baño, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativa hay en el paciente que no está respondiendo para nada, no? Aquí este paciente se quedó sin papel. ¿Qué querían ustedes? El calcetín, ¿no? Entonces, bueno, esto se los digo porque hay que hacer una lista para corroborar realmente si este paciente es refractario y quiénes sí son candidatos a cirugía, aquellos pacientes que tienen tránsito colónico lento, es decir, que le hicimos radiomarcadores, que no tienen defecación disinérgica, hay que hacerles manometría anorrectal, y si tienen, pues mandarlos a biorretro, y si fallan, y si estamos seguros que hicieron bien la biorretro, pues entonces sí podemos clasificar a mi paciente como estreñimiento refractario y tenemos que tener esos radiomarcadores. Es importante descartar paneuropatía gastrointestinal porque muchos de los pacientes, un 25% pueden llegar también a tener, por ejemplo, gastroparesia. Y se sabe que el paciente que tiene gastroparesia no le va a ir bien con la colectomía. Entonces sí hay que hacer un gamagrama. O si tuviéramos Smart Pill, nos lo quitaron ya hace como 3 años el Smart Pill. Descartar prolapsos sintomáticos y también, ojo, valoración a psiquiatría y psicología, porque hay muchos pacientes que tienen trastornos de depresión, ansiedad y se van a deprimir con una colectomía. Entonces sí hay que catalogar bien a nuestros pacientes. Conclusiones. El abordaje del estreñimiento, recuerden que es escalonado. ¿En quiénes vamos a mandar estudios? Pues sería hasta el final cuando no están respondiendo a todos los laxantes. Primero, medidas generales, si no, suplemento de fibra. Aquí puede ser contando la dieta y suplementos tipo psyllium plántago. Escalonamos a laxantes osmóticos 2 a 4 semanas, no responde el paciente. Le combino laxante estimulante, no responde. Le dejamos un enterocinético, tampoco responde el paciente y nos vamos a secretagogos. Si no, estudiamos al paciente. Ojo, también se vale que ustedes en esta parte del escalonamiento, si el paciente no responde, también se vale que lo manden a estudios. Lo del refractario es de experto y me dice, pues que no responda a estas 3 líneas o si no a todo. A mí sí me gusta darles chance de que escalonen todo, pero eso depende también del paciente, ¿no? Porque el paciente se desespera, ¿no? Quiero que me hagan estudios, ¿no? Doctores, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.